no es un país tan turístico que en donde tenemos, como en México, muchos extranjeros. Les va a sorprender que los rusos no son tan fríos y cerrados como imaginan. ¿Crees que serían los choques culturales más fuertes? Yo creo que les va a sorprender mucho que Rusia no es así como la pintan, digamos, ¿no? No es igual como muchos estereotipos pintan los rusos, que somos cerrados, fríos, nada de amigables. Rusos son muy curiosos sobre los extranjeros y ahora mucho más, porque no hay tanto turismo en Rusia por la situación. Entonces no hay muchos extranjeros que viajan a Rusia y la gente que viene ahora llama mucho atención. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? O sea, la gente tiene mucha curiosidad, intenta sacar sus idiomas, todo lo que aprendieron, todo vocabulario posible para poder comunicar con extranjeros. Yo siento que hay mucha curiosidad sobre extranjeros, porque no es un país tan turístico que en donde tenemos, como en México, muchos extranjeros, o no sé, como en Europa, muchos extranjeros. No, ahí hay mucha curiosidad. Entonces yo creo que les va a sorprender que los rusos no son tan fríos y cerrados como imaginan y que son mucho más curiosos y amigables. Rusos amigables, que eso no es el estereotipo, dices. Estereotipo serio. Sí, serio, fuerte, frío. Pero sí es cierto que no se sonríen en la calle, ¿no? Es verdad, pero aquí tampoco. Claro, yo sonrío a todo el mundo. ¿Qué onda? O sea, aunque no los conozca. Pues sí, bueno, creo que tal vez me acostumbré y ya no veo tanto esta diferencia, pero sí, no, obviamente no sonríes a la gente random. Yo creo que es mucho más normal si sonríes a una mujer sonríe a una mujer, que entre géneros. Eso no para nada. En Rusia. Sí, porque eso es demostrar interés. Ah, claro. No es de buena onda, es demostrar interés. Ya. Pero a ver, si por ejemplo, en el parque, aquí cerca, casi todos nos saludamos, ¿no? Y es más las personas con perro. Yo no. ¿No? ¿No? Muy rusa de tu parte, ¿no? A mí no me saludan, pero yo siempre saludo, tipo así me dicen. Buenos días, buenas tardes en la calle, yo digo sí, pero aquí no me dicen, tal vez ven mi cara Sí. eslava, cara de culo. ¿Y te confunde mucho con otras nacionalidades acá? Sí, bastante. Yo diría que la mayoría de mis amistades aquí son mexicanos, pero sí tengo algunos amigos de Brasil, de Francia, de Alemania incluso, pero no muchos, no, muchos no, yo creo que no muchos, más mexicanos. No tienes que, por ejemplo, sobre exagerar a veces tu acento para demostrar que no eres gringa, ¿no? Ay, porque No, eso era pero, yo. ¿sabes? Otra cosa que yo también hablé con otros rusos, que rusos que viven en el extranjero y rusos que viven en Rusia somos muy diferentes. Y como que a mí no me caen tan bien, no es que no me caen bien, digamos, no es exactamente mi vibra los rusos que viven en el extranjero. No es exactamente mi tipo de persona. Porque tienen perfiles que combinan tan bien conmigo, yo siento. Entonces, como hacer amistades con rusos en extranjero no es lo mismo que hacer amistades en Rusia con los mismos rusos. Yo tengo muchos amigos rusos en Rusia, pero ahí no les digo rusos, les digo gente. Sí, aquí son rusos en el extranjero. Es algo diferente. Aquí nos preguntaron antes en el en vivo, Juan Carlos nos preguntó si prefieres los hombres rusos o mexicanos y por qué. Ay, no me gusta dividir tanto en nacionalidades. Yo siento que ahora, en este momento, yo diría que depende mucho de la persona, de lo que tiene que ofrecer, de cómo me quiere tratar. Yo no quiero dividir así rusos mejor o peor, o mexicanos mejor o peor, pero yo siento que rusos hacen unas cosas mejor y mexicanos hacen otras cosas mejor. Yo siento que parte emocional de expresarte es mucho mejor en mexicanos. Siento que aquí la conexión emocional es mucho mejor, mucho más fuerte. Juan Carlos, espero que eso es una buena respuesta. Es verdad, ¿no? Depende como de una persona y yo no puedo decir que, no sé, cierta nacionalidad no me cae bien. El que siempre es muy de cierta actitud de cada persona, ¿no? Pregunta a César si algún género musical o artista, canciones mexicanas que te gusta muchísimo y que los repites hasta cansancio. Claro, Luis Miguel. ¿Ah, sí? Obvio. Sí, pregunta fácil. ¿Qué te cautiva de su...? Que es cantable, que todo el mundo lo
sabe cantar. Cualquier karaoke que voy, yo canto Ahora te puedes marchar. Me gusta porque tiene, o sea, aunque es una canción, digamos, triste, no tan triste, pero no es una canción tan positiva, pero es una canción muy movida, tiene mucha energía. Me encanta. Yo siempre canto esta canción en el karaoke, pero de otros también me gustan las canciones como La Bikina, Ah, también, ¿no? claro. Ahora te puedes marchar, Culpable o no, La Incondicional, La Chica de Bikini Azul, me gusta. Un montón de canciones que yo sé cantar y con gusto canto en karaoke. Y empecé a cantar esto en Vietnam. Ya me empecé a preparar a México ya ahí desde Vietnam. Que tenía amigos mexicanos, me enseñaron. Y terminando una peda, siempre el triste. ¿El triste? Es la tradición que, no sé, teníamos con un amigo que, o sea, ya cantábamos muy mal porque estábamos muy borrachos siempre terminando alguna fiesta, ¿no? Pero el triste es como un punto Ya. de ahí y te vas a tu casa. Sí, te vas llorando. Llorando en el tagú. Bueno, preguntan también si has probado dulces mexicanos. Ok, sí. Mis favoritos, o sea, yo estoy muy adicta a los dulces enchilados, Ajá. las gomitas Igual nos enchiladas. podrías pasar aquí algunos. ¿Qué tenemos? Ándale. Bueno, ¿qué dices? ¿Esos no son enchilados? Sí, son algo enchilados, pero no mucho. No mucho. Este no es mucho, no es muy enchilado. Bueno, esos de cajeta. Aquí dice sandía de tamarindo natural. Sí, este es algo enchilado, pero hay unos que son más picantes, Claro, pero muy ricos. Pero yo ¿probamos prefiero. uno? Sí, Uy, yo tengo que tener cuidado, ¿eh? Mi panza estaba muy mal, muy mal. es todo en mental. Ah, sí, sí. Imagínate que todo va a salir bien. Así yo me digo. Mm. Ay, no puedo. Es como, no sé por qué estoy tan adicta a esto. Pero en días tristes yo puedo comer mucho. Como te comenté, ayer compré como 5 bolsitas de una tienda donde venden como de peso. Ajá. Y descubrí esta tienda, está mal porque está cerca de mi casa. Voy a siempre ir. Y los días malos yo siempre así paso comiendo esos dulces. Manguitos, fresas enchiladas, de manzana enchilada, pepino con chamoy, todo esto. De hecho, cuando vivía en Brasil, me visitaban cada vez que me visitan amigos. Cuando yo no vivía en México, yo les pedía traerme tajín o chamoy, cosas así. O picafresas, sí. Está muy curioso eso. Y creo que es muy único de México también tener dulces con picante. Y por cierto, a mi familia no les gusta para nada No. esto, no entienden. Yo les traje un montón de cosas, compré como una bolsota así cuando fui a visitarlos hace un año. Y lo que les gustó es lo de cajeta. Ah, sí, mira. Todo de cajeta. ¿Esas te gustan o más o menos? Sí, pero no es como, No es tu no favorito, estoy favorito. enamorada, Ya. no. Como me gusta, bien. Cajetas sí me gustan buen. Lo que sí está raro que como luego, como, sí sabe un poco a cabra, ¿no? Ay, ahora solo se me antojó comer más dulces enchilados después de probar este. Pero tengo en la casa. Porque me lastiman. Me lastiman mucho. Pues sí. Oye, y aquí, ¿qué es tu comida favorita? Aparte de los dulces, así, favorita. Favorita, tengo varias y tengo una lista. Mi favorita es birria, la que probé primera vez en Tijuana. Ah, no, de hecho, primera vez la probé en Vietnam, pero aquí en México la probé primera vez. ¿Birria en Vietnam? Sí, la hacen muy bien. Yo no sé cómo lo hacen y los hacen vietnamitas, pero lo hacen bien. ¿Y le ponen birria? Birria. ¿Qué? Muy buena birria, de hecho. ¿Pero le ponen el nombre birria? Birria. ¿En Vietnam? Pero en Vietnam hay restaurantes mexicanos también. Ya. Y probé por la primera vez comida mexicana en Vietnam. Los que cocinaban mis amigos de estos restaurantes. Bueno, este es uno de mis comidas favoritos, birria. Barbacoa, que me gustan sabores fuertes. Barbacoa. Mucha gente como, no, No, a mí me tiene este olor. A mí me encanta. Me encanta. Y yo probé barbacoa en Hidalgo, en la carretera. Es mejor barbacoa que he probado en mi vida. Con un pulquecito, guau. Sí. Pero yo siento sí que esta barbacoa de la carretera no es nada igual que esa barbacoa. Muy rica. También me gusta
Cabeza, tacos de cabeza. No sé, tengo gustos raros, creo. Tal vez no es lo más típico que dicen, pero sí, me gustan tacos de Pues de cabeza. tripa, de ojo. De ojo, de tripa, no. O sea, ojo, solo esta palabra me hace como, me da como cierto Sí, miedo. sí está salvaje, ¿eh? Sí, todavía no he probado ni tripa, ni ojo. Pero sí, esto de cabeza, no, es que tan rico, está muy rico. Y picante también comes en las taquerías. Tenía una etapa de mi vida que yo me acostumbré mucho a comer picante, pero entendía que me hace daño y bajé el nivel de comer picante. Ahora pongo un poco de gotitas de salsa solo para dar un toque bonito, no para enchilarme. Yo les traje algunas salsas a mi familia también y no les gustó para nada. Digo, lo único que les gustó es rompope, les gustó mucho cajeta y dulces de cajeta. Ah, y frutas, porque hay algunas frutas que no existen en Rusia, como guanábana, guayaba. Sí. Mango no mucho. Hay mango, pero no es el mismo mango que aquí. Y les traje mango en la temporada de mango y les encantó. Todas frutas, amaron, pero picante no. No. Yo comí todo lo que les traje, básicamente. Todos esos dulces de enchiladas. Chamoy. Les traje una así de chamoy. Ah, Sí, no. No y entendieron. todavía está ahí. También les preparé, mi familia no toma, pero a algunos amigos yo les preparé micheladas con chamoy Eso le encanta a mi padre. Chelada. Siempre pido una chelada, por favor. y con chamoy, así. No chelada, o sea, como Limón y sal. limón y sal. Ah, Con eso. sí, no entendieron. Muchos como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Yo no entendía tampoco al principio. ¿Por qué pones esto a la chela? Chela tiene que ser así, nomás. Lo hago como probando. Ya empecé a acostumbrarme. Y ya es muy, me volví súper adicta a esto también. Ya no tomo, pero antes tomaba muchas micheladas. Con así, cargadas. Y clamato me gustaba mucho. Claro. Clamato. Súper rico. Y como que no es un gusto muy típico, yo siento, pero a mí me gustan cosas raras, no así. Oye, ¿también te dedicas a dar clases de ruso para hispanohablantes? ¿Y hay mucha demanda? Me sorprende, pero sí. Sí, hay mucha gente interesada en aprender ruso. Creo que en el principio, cuando yo empecé a enseñar ruso, hasta yo estaba como tipo, ¿quién va a aprender ruso? No, pues no. Pero ahora siento que por la situación también se le dio cierto marketing al idioma. Y sí, hay mucha gente que está interesada, que está curioso por aprender ruso y por muchas varias razones que yo no pensaba que pueden existir, como hay unos pilotos de avión que tienen que aprender ruso para hacer ciertas cosas, no sé. Pues no sé, gente que les gusta cine y esto muchas películas provienen de Rusia y por eso aprenden. O Claro, sea, quieren sí, entender. razones súper random. Ya. Aparte de conocer mujeres rusas, Claro. obviamente. Eso sí existe siempre. Eso siempre está. Siempre sin falta. Hay gente así, pero no pasa nada. Tipo, si puedes aprender ruso para conocer a una mujer rusa, pues bueno, sí. Porque veo como en tu Instagram, sí, como anuncias bastante eso, ¿no? Como Ajá. tus clases de ruso. Mis clases de ruso porque sí es a lo que me dedico principalmente. Pero ahora estoy haciendo un poco de diversificación de mis actividades y lo que yo hago. Ahora estoy haciendo este viaje a Rusia. Estoy viendo cómo hacer un poco más viajes, hacer como algunos eventos, algunas actividades con la gente presencial Órale. en México, en Ciudad de México. Bueno, y en otras ciudades tal vez también. Vamos a ver. Masha, muchas gracias por hoy platicarnos tu historia, cómo terminaste en México, siendo de Moscú, pues con la estación, todo empezó en Vietnam. Bien random. Ya saben, abajo en la descripción van a poder encontrar las redes sociales. Y esto fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, aur, bye.